Vamos a explicar eh, unos conceptos que tienen que ver con negligencia, impericia e imprudencia. Si bien es cierto, estos son conceptos psicológicos de la culpa psicológica que ya no se manejan ni en responsabilidad penal ni en responsabilidad civil, sino que se maneja la culpa normativa en el sentido de que para probar la culpa de una persona hay que saber si violó el deber objetivo de cuidado cuando estaba tratando al paciente. Eh, También es cierto que estos conceptos de imprudencia, impericia y negligencia son muy útiles digamos, para poder encasillar el caso. Cuando estamos hablando de negligencia, psicológicamente la persona negligente es aquella que no hace las cosas completas, que hace las cosas siempre mal, incompletas, de manera inacabada o de forma, digamos, muy eh, poco profesional. Esa persona que siempre realiza un trabajo y siempre le queda mal. Esa es una persona negligente. La persona imperita es aquella persona que no maneja o no domina la ciencia que está aplicando. Entonces una persona imperita es una persona que no tiene los conocimientos para aplicar la ciencia que está tratando de aplicar. Y una persona imprudente es aquella persona que si bien está eh, sabe de la ciencia, no es negligente, pero en determinado caso corre un riesgo que no correría cualquier persona en ese momento. Es decir, un, eh, un conductor de, de carros de carrera puede estar conduciendo y puede saber mucho de conducir, pero resulta que se voló un semáforo y produjo un accidente. Entonces es una persona perita, porque es experto en conducción de carros de carrera, es una persona que normalmente realiza bien su trabajo, pero que en este caso corrió un riesgo excepcional y por eso produjo el resultado. Así pasa, digamos, en la responsabilidad médica. En la responsabilidad médica hay médicos que siempre se equivocan y siempre hacen mal su trabajo. Son aquellos médicos en los cuales usted ve a cada uno de los pacientes y los pacientes tuvo un inconveniente acá, el otro paciente sí también tuvo un inconveniente acá, trató al otro paciente y también lo trató mal. Entonces es un médico que ya tiene un historial de daños a sus pacientes porque es un médico negligente. Entonces, cuando uno va en un caso de un médico negligente, pues lo que se tiene que concentrar es en los antecedentes y en otros pacientes para establecer que en efecto el médico viene tratando varios pacientes y viene presentando todo tipo de inconvenientes porque aplica mal la medicina. Es un médico negligente. Cuando estamos hablando de un médico imperito, lo que tocaría es analizar cuáles son sus títulos, cuál es su especialidad y cómo se ha desempeñado en esa especialidad. Entonces, cuando estamos ante un caso de impericia, que es, por ejemplo, aquellos casos de cirugía estética, en los cuales la persona no es cirujano estético, sino es esteticista y y hace operaciones de cirugía estética sin estar, digamos, el adiestramiento adecuado, encontramos entonces un caso de impericia. Es decir, el señor no está suficientemente formado para realizar esos procedimientos. Y como no está suficientemente formado, pues va a incurrir en errores y va a generar daños en los pacientes por falta de experticia. Eso es un caso de impericia, donde hay que decir, bueno, señor, ¿usted qué títulos tiene? ¿Desde cuándo está ejerciendo la medicina? ¿Desde cuándo está operando en este tipo de cosas? ¿Cuántos procedimientos ha realizado ahí? Entonces,
ese, ese es un tema que tiene que ver con impericia. Los casos más complicados son los de imprudencia, porque como les dije, el caso del conductor de carreras es una persona que sabe conducir y una persona experta en la conducción, pero que se voló un semáforo en rojo y tomó riesgos que no debía correr y generó, digamos, un accidente. Lo mismo le puede pasar a un médico. Los médicos dicen muchas veces, llevo 10 años ejerciendo la medicina y nunca he tenido ningún inconveniente. Bueno, se vuela un semáforo y pues le puede ocurrir, digamos, ese inconveniente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de imprudencia, lo que ocurre es que el médico, si bien es cierto, es perito, tiene toda la experiencia del mundo y es una persona cuidadosa en otros casos, en el caso particular, pues se voló el semáforo, incumplió la Lex Artis, se equivocó y debe de responder. Pero son los casos más complicados porque hay que demostrar en ese caso particular cuál fue la equivocación en que incurrió el médico y hay que ser muy cuidadoso en el tema del estudio de la Lex Artis, del peritaje que se haga para valorar el procedimiento y la historia clínica que se tenga a la mano para determinar cuál fue el error del médico y qué produjo la imprudencia. Entonces aquí quedan explicados la importancia, por lo menos jurídica y dogmática, de estos conceptos de negligencia, imprudencia e impericia para poder encasillar los casos y poderlos tratar de acuerdo a esa situación. Bueno.